Bien, comenzamos entonces con algunas características biopsicosociales en la etapa de adolescencia, factores de riesgo familiar y la perspectiva de género que por supuesto no podemos dejar de analizar. De los objetivos de aprendizaje de la asignatura, aquellos que marqué en rojito son los que más se asocian a esta clase, ¿ya? Y que se relaciona con que el estudiante actúe sobre la base de juicios fundados en relación a sus experiencias previas y en torno a los conocimientos adquiridos, mostrando interés por aprender nuevos saberes en el área de salud familiar. Utilizar herramientas comunicacionales que le permitan relacionarse profesionalmente en forma empática y asertiva con sus pares, usuarias, familias, comunidades y el equipo de salud. Y utilizar los principios éticos universales para resolver dilemas éticos, tanto personales, sociales y que rodean a la profesión. Cada una de nuestras clases tiene que responder a objetivos de aprendizaje que están situados en el programa de la asignatura. Por ello abordamos adolescencia. Y en ese marco, adolescencia y juventud, ampliando un poco el espectro. Estas dos etapas representan muchas oportunidades, ¿no es cierto?, para formar un estilo de vida saludable, formas de vida saludable. A veces estilo de vida saludable uno se imagina una persona trotando, alimentándose con frutas, verduras y ¿qué más? No sé, escuchando música o corriendo por el prado. Pero es mucho más que eso. Es formar espacios, digamos, que sean saludables en lo que es salud mental, en lo que es la interacción familiar, en sus decisiones en la vida, ¿no es cierto? Que es bueno para mí, en términos no solo de lo que ingiero o de mi cuerpo físico, sino también de mi objetivo, de mi proyecto personal. Entonces, este periodo corresponde a tiempos de descubrimiento y desarrollo. Cuando nosotros hablamos de determinantes sociales, habían dos cuadritos. Uno que era con niños en un basural, ¿no? ¿Se acuerdan? Gris, sin perspectivas, con muchos riesgos. Y había otro con una sala llena de colores, con personas que los cuidan y que pueden salir adelante sin mayores tropiezos. Lo mismo ocurre si uno traslada a la adolescencia y juventud, esas mismas miradas se transfieren, ¿no es cierto? Imaginémonos a esos pequeños que van creciendo, entonces, ¿cuál va a ser el mundo en uno, en un cuadro y el otro con que nos vamos a encontrar? Entonces, en esta etapa se construyen y elige un modelo de vida. A veces se le determina un modelo de vida, ¿no? Aprenden a ejercer sus derechos y asumir y compartir sus responsabilidades. Vamos a ver aquí un esquema de las etapas de desarrollo de la adolescencia. Este autor establece 3 etapas para efectos del aprendizaje. Vamos a quedarnos siempre con las 2 que define la norma nacional, ¿no es cierto?, que son los que presenta el profesor David, pero para efectos de este análisis de etapas de desarrollo es bueno el análisis de una adolescencia temprana, una media y una tardía, que es lo que clasifica este autor. En cuanto al desarrollo físico y la imagen corporal, vemos que de los 10 a los 13 años, por favor ustedes remóntense a esos años, que nos son hace pocos años atrás, aumenta la velocidad de crecimiento, ¿no es cierto? Así como impresionantemente, la ropa que quedaba bien en un mes, 2 meses, ya en 2 meses más queda los chicos sobre todo se ve, los brazos quedan muy largos, la ropa le queda mal, y hay toda una disarmonía física, como que crecen primero los brazos, las piernas, y aparece todo un problema por lo mismo de descoordinación motora. ¿Ya? Uno se le caen las cosas y hay problemas, que la mamá reta, que como de nuevo me rompe los platos, que sí. Y eso es porque es propio de esa etapa de la vida.
En las mujeres van apareciendo, algunas primero, otras después, esto no tiene un canon de cumplimiento, ¿no? Los caracteres sexuales secundarios. Y entre ellas, ¿no es cierto?, empiezan a mirarse, si cuando me va a tocar a mí, ¿no es cierto?, la menarquia, o yo no tengo nada de pecho, y la otra niña dice, no, no me gusta, tengo muchos pechos, y se los esconde, y bueno, aparecen todos esos cambios que también producen efecto a nivel de las relaciones sociales. Hay inseguridad, fundamentalmente inseguridad por la apariencia física. Y aparece el pudor, que antes no existía, ¿ya? Se busca mayor privacidad. En cuanto al desarrollo intelectual, inician un cambio del pensamiento, desde un pensamiento concreto de un niño al hipotético deductivo, ¿ya? Entonces aparecen preguntas más existenciales, los por qué, pero no los por qué, no sé, las manzanas son rojas, que es concreto, sino por qué tú dices que eso me alimenta y me produce, que es bueno para que yo crezca. O sea, es más deductivo, es más profundo el análisis. Hay un desarrollo moral preconvencional, ¿ya? Y esto tiene que ver casi siempre con la educación, ¿no es cierto?, de la familia, quienes son los más cercanos a su medio social, ¿ya? En el microsistema, después viene el mesosistema, quienes están más cerca. Entonces la familia, luego la escuela. Entonces, pero el desarrollo moral viene en general de que esto es bueno, esto es malo, robar es malo, y ahí van apareciendo concepciones culturales que las familias van transmitiendo, y la sociedad también, en esta etapa a los adolescentes. Y por otro lado, hay poco desarrollo en las funciones del lóbulo frontal cerebral, que entonces aparecen las peleas en el colegio, hay poco control de impulsos, hay poco también manejo de las emociones. Entonces puede haber estallido de llanto por una cosa que para un adulto puede ser algo pequeño, pero como lo vive un adolescente en esta etapa puede ser de mucha frustración, de mucho enojo, de no me comprenden, ¿no es cierto? Y con una reacción emocional que impide la conversación en ese momento. Y las metas vocacionales son idealizadas, es decir, voy a viajar por el mundo, no sé, voy que es bueno, digamos, por ejemplo, la conciencia ecológica muchas veces en esta etapa son los niños los que nos hacen a los adultos abrir los ojos frente a los riesgos que vive el planeta, ¿ya? Porque están en un momento de idealización, todo es posible hacer. Bien. Si vamos en este mismo esquema de desarrollo físico, imagen corporal, de los 14 a los 16 años, ya se va armonizando este crecimiento, y además, por tiempo y por la vivencia de su propio cuerpo, ya hay un proceso de aceptación. No en todas las personas, estos son generalidades, ¿ya? No en todas las personas. Depende mucho de cómo el medio social vaya también fortaleciendo esa autoimagen. ¿Sí? Se restablece entonces la armonía corporal, la coordinación motora, preocupación, sí, por ser más atractivo o menos, empieza todo un influjo hormonal también en ese sentido, digamos, y en los hombres aparece la primera emisión de semen, siempre las primeras eyaculaciones, aumento del vello corporal y cambio de voz, ¿ya? Y aumento de la masa muscular. Entonces hay un proceso que, si uno imagina de 13, 14, 15 años, es muy rápido. Ya hay un cambio importante en la imagen corporal del adolescente. Y ya a los 19 años hay un desarrollo puberal completo, ya
este es mi cuerpo, digamos, y hay una aceptación, y está también el proceso de que se incorpora esto de que tengo que cuidarme, que la higiene. En un periodo, generalmente 10 a 13 años, los chicos no están ni ahí con su cuerpo, están en otras actividades porque están motoramente muy activos, entonces el fútbol no les importa si tienen que bañarse, ¿no? Y luego yo le digo, tengo hijos, entonces es como extremo, ¿ya? Porque la imagen corporal es de primer interés. Y si lo vemos ahora en el desarrollo intelectual, desde este pensamiento, como decíamos, de lo concreto a hipotético deductivo, en donde ya hay más preguntas de otro tipo, sigue en evolución con preguntas más existenciales, ¿ya? Cuestionamiento al statu quo de los adultos, ¿ya? Hay una sensación, además, porque en ese momento tienen toda la energía, pueden hacer deporte, pueden hacer grandes actividades en el día y luego siguen con energía, ¿ya? Entonces, las sensaciones de poder, ¿no es cierto?, de que tienen omnipotencia y que además nada les va a pasar, ¿ya? Esta etapa es de egocentrismo, yo estoy pensando en lo que yo necesito, en lo que yo puedo hacer, y además que veo que mis capacidades son enormes, ¿ya? Y eso, ¿no es cierto?, lleva también a aumento de los accidentes, que traumatismo y accidentes está centrado, digamos, en la población joven, adolescente y joven. En cuanto a la moral, bueno, se rigen por los cánones más convencionales, no hay mucho cuestionamiento ahí todavía, más bien es lo que la sociedad, en el contexto social en que está, de familia y también de amigos, le enmarca, ¿ya? Más adelante vienen los procesos de reflexión. ¿Será esto lo que me dicen? Un poco lo que ustedes estaban haciendo un poquito antes, ¿no es cierto? Buscar más, investigar más, cuestionarse, ¿ya? Eso ya en la adolescencia más tardía. Se completa el desarrollo de funciones ya entre los 17 y 19 años del lóbulo frontal cerebral, y permite tener un mayor control de los impulsos, buscar resolución de los problemas y buscando también, como entre comillas, aterrizar las metas vocacionales. Si antes era, no sé, salvar el mundo, entonces ya, ok, pero yo cómo lo puedo hacer, qué herramientas, qué profesión tengo que estudiar para poder hacer y llegar a cumplir mis metas o mis deseos. Si quieren hacer consultas, no hay problemas. Ahora eso lo vimos, ¿no es cierto?, la parte intelectual, la parte física, desarrollo físico. ¿Qué pasa en el desarrollo afectivo y emocional? En la etapa más temprana, dijimos, ¿no es cierto?, hay impulsividad, el humor es cambiante, hay labilidad emocional. A veces uno no entiende por qué se ve en hombres y mujeres, pero con diferente manifestación por la perspectiva de género, que es lo que el medio social señala que esté bien o que esté mal, sea hombre o sea mujer, ¿ya? Entonces, es posible encontrar un grupo de niñas riéndose sin saber muy bien por qué se están riendo, como un grupo de chicos, ¿no es cierto?, en la conversación, en la risa, en el empujón y y a veces en la pelea directa, de acuerdo a como digo de nuevo, son los patrones de género que los regulen. Pero el tema es la manifestación de ese humor cambiante, ¿ya? No quiero que nadie me hable, me voy a mi pieza y ya, y nada que hacer. Y uno no entiende por qué, y luego salen de la pieza felices y todo, o sea, no hay problema. Puede haber deterioro del rendimiento escolar en esta etapa, porque además está, por efecto de las características sexuales secundarias que se empiezan a manifestar,
inicio del interés en el desarrollo psicosexual, fantasías, exploración sexual, ¿no es cierto?, masturbación, en ambos géneros, y en la medida que van avanzando las edades, ¿no es cierto?, hay una tendencia a procesos más reflexivos o espacios de aislamiento. Y pueden aparecer dudas respecto de la condición sexual. Bien. A veces dudas que venían desde antes, pero que acá en esta etapa se hacen más patentes. ¿Ya? Recuerden el proceso de evolución del lóbulo frontal y cómo la persona empieza a hacer un pensamiento más inductivo y deductivo. Empieza allí una hipersensibilidad, ¿no es cierto? Hacer cosas distintas, a diferenciarme del resto. Y además, el tema religioso empieza a ser tema, ¿ya? Porque tiene que ver con la trascendencia, tiene que ver con el pensamiento más abstracto también, y el sentido de vida, ¿ya? ¿Quién soy yo? ¿Por qué estoy aquí? ¿Y qué tengo que hacer? ¿Y qué es eso de otra vida? Entonces empieza a cuestionar inicialmente, ¿no es cierto?, y aferrarse a algunas personas, depende de la influencia del entorno, aferrarse en una determinada religión, o incluso aferrarse a ideas de grupos más, ¿cómo podríamos decir?, de un pensamiento más cerrado, más que gobierna a sus miembros, como son las sectas. ¿Ah? Es también una edad en que esto puede, están vulnerables, digamos, a incorporarse en grupos que no es en realidad una religión, sino más bien son grupos que buscan el manejo, el control, ¿no es cierto?, de las conductas de las personas en base a una creencia espiritual o de trascendencia o del líder que los guía, que tiene la verdad, ¿ya? En el grupo de los 17 a 19 años se observa más extroversión. Si antes era como más para adentro, ya en el otro grupo es como salir al mundo. 17, 19 años, ¿por qué? Porque hay más seguridad en sí mismo, ¿se acuerda? Hay más aceptación de su cuerpo, ya ha podido controlar mejor los impulsos que vienen del mundo, los impulsos sexuales o psicosexuales, entonces ya va llegando como a un equilibrio, entre comillas, en esos ámbitos, un mayor autocontrol. Entonces, se asocia también con el espacio como de salida, preparándose para la salida, ¿ya? La salida a un mundo en que tiene que ser autónomo, ¿ya? Como, bueno, un poco la etapa que usted ya va caminando, adultos tempranos, ¿no es cierto?, entre adolescente y adulto todavía, todo esto que está esquematizado así no es exactamente así, depende cómo la persona vive cada una de las etapas. Pero el logro de la independencia de los padres ayuda muchas veces a resolver problemas de disfunciones entre los padres e hijos, y luego se vuelve de acuerdo a cómo la cohesión de la familia, la armonía, la funcionalidad que tenga, normalmente se recupera la armonía familiar. ¿Ya? El caso más típico es el joven o la joven que parte a estudiar fuera de su lugar de origen, y bueno, cuando vuelve en vacaciones, cuando vuelve en los fines de semana, es otra la relación con los padres. También existe ya aquí la capacidad de intimar, y capacidad de intimar se refiere a una capacidad de estar cerca de otro, confiar en el otro, confiar sus deseos, sus metas, sus planes, ¿ya? Va más allá de la relación física, sexual, ¿ya? Se puede complementar esta relación con una sensación de complemento, de confianza, de aceptación con el otro y del otro consigo.
Ya la autoimagen es más realista. Sí, yo puedo hacer esto, sé que esto me cuesta más, o no tengo más dificultad en esto otro, qué sé yo. Es como eso. Por lo tanto, se va consolidando el proceso de logro de la identidad personal, separada de la de sus padres, separada de sus hermanos, separada de su pareja, su propia identidad personal. Social también, eligiendo un camino de estudios, de formación. En lo sexual hay mucha más claridad que en el ciclo anterior, ¿no es cierto?, respecto de cuál es su condición sexual y también de cuál es su espacio vocacional. Estamos hablando, desde un punto de vista teórico, no estamos considerando que hay determinantes sociales que pueden hacer que estos procesos se retrasen o se estanquen, ¿ya? Esa es la posibilidad que si tenemos todas las condiciones para que se pueda desarrollar de esta manera la persona. Entonces la persona empieza a elaborar su propia escala de valores, ¿ya? Siempre tiene una importancia muy grande la de su grupo, de sus grupos sociales básicos, como en la familia, pero también puede ser una amistad, también puede ser una persona significativa en su vida, sobre todo cuando la familia ha sido débil o ha tenido dificultades, entonces puede ser alguien del punto de vista religioso, puede ser alguien del punto de vista un familiar más lejano, o puede ser una amistad, o puede ser un profesor, una profesora, alguien que signifique para esa persona una figura confiable. Ya es posible que se comprometa, hay muchas organizaciones no gubernamentales juveniles que funcionan con esa energía, con el compromiso de las personas, ¿ya? Y además de decir, a ver, yo llego hasta acá, esto es lo que yo puedo hacer, ya establecer sus propios límites. Y aquí seguimos analizando la relación con sus pares y con sus padres. Transita desde relaciones de 10 a 13 años cada vez más intensas con los amigos del mismo sexo, un menor interés en actividades familiares y con los papás, y aparecen las dificultades en las relaciones interpersonales. Hay más obstinación, rebeldía, ¿ya? Entonces el niño que a los 9 años seguía a la mamá por todos lados y iba a ver a las amigas de la mamá y seguía, digamos, toda esa rutina, o salía con el papá y a donde el papá lo llevaba ya estaba porque era su papá al lado ahí. Bueno, eso cambia, ¿ya? Y ya entonces no, yo ya estoy grande, ¿no es cierto? Ellos son los viejos, no entienden, no saben, etc. Y hay ambivalencia afectiva. Saben que lo quieren, pero encuentran que ya están obsoletos y todo eso. Y bueno, en la adolescencia media pasan a ser tremendamente importante el grupo de pares. ¿Quiénes son sus amistades más íntimas? Mi mejor amiga, mi mejor amigo, o viceversa. Y los pares se buscan en la heterosexualidad inicialmente. Hay conformidad con los valores del grupo. Por eso, por ejemplo, en la mirada de los padres es importante conocer las amistades de sus hijos o hijas, para estar atento, digamos, a distorsiones en el tema de los valores de los grupos con los que frecuentan, ¿cierto? Primeras relaciones de pareja parten en esta etapa. Aumenta la exploración sexual y en nuestro país ya se dan los inicios, ¿no es cierto?, las primeras actividades sexuales en hombres y también en mujeres. La conflictividad, las disfunciones familiares por esta etapa que sabemos que se produce y se considera como una crisis normativa, esperable. Estos conflictos pueden ser de verdad complicados y producir distanciamiento afectivo de la familia. Requiere herramientas para los padres, las madres, y requiere también muchos ajustes.
¿ya? Adaptación. Porque este jovencito o jovencita está en proceso de ser individuo, buscar su propia identidad. Entonces se tiene que liberar, digamos, de muchas de estos tironeos que son las reglas familiares y para el proceso que sigue, es separarse. Eso uno lo ve, lo entiende como madre o como padre después, aunque uno también haya vivido la adolescencia, ¿no? En la adolescencia tardía disminuye la influencia del grupo de pares. Es decir, ya estoy grande, puedo pensar, no estoy de acuerdo con lo que está diciendo mi grupo y yo tengo mi propia posición, etc. Hay mayor dedicación, las relaciones íntimas de pareja se hacen más fuertes en el tiempo. Hay una reaceptación de consejos y valores parentales. Como les digo, si es que están estudiando y han partido de la casa, cuando vuelven a la casa, vuelven al calor del hogar, a la comida rica, a las conversaciones con los papás, las risas, los recuerdos, pero también a decir, tengo este problema, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Ya? En espacios de familias funcionales, siempre ustedes tengan eso en cuenta. Y ya pueden, ¿no es cierto?, si es que en esta edad o quizás en los años siguientes, pero buscar relaciones de pareja que sean más estables. Bien, eso era una visión bastante rápida, pero más o menos para entender cuál es la etapa y cuáles son las personas y en qué etapa de maduración psicológica, física y de cómo es su relación con el medio, ya en esta etapa de la adolescencia y juventud. Pero desde el enfoque de salud familiar, retomemos entonces el análisis, pensando que cuando uno habla del concepto de salud familiar, es la capacidad que tiene la familia de cumplir con sus funciones. ¿Cuáles son? Primero, propiciar el desarrollo armónico de sus integrantes, siempre. Y eso significa que los padres y las madres debiesen conocer cuáles son estos cambios para poder, ¿no es cierto?, afrontar de manera constructiva estas crisis que son normativas, se esperan. Va a depender entonces, lo he dicho varias veces, de cuál es el contexto social, cultural y económico de esta familia. Entonces, esta capacidad que se le pide a la familia para que sea saludable, esta capacidad es súper importante en la educación y desarrollo infanto-juvenil. Parte desde la infancia, ¿no es cierto? Pero sigue siempre. Por eso las condiciones de vida, la calidad de las relaciones y el cumplimiento de estas funciones van a propiciar que, digamos, el normal desarrollo y la adolescente. Les voy a contar aquí de un estudio de familias que se hizo en Cuba. Hay un estudio en una revista Cielo, y que tuvieron éxito escolar. Entonces se estudió cuáles eran los factores asociados al éxito escolar. Fueron 40 familias nucleares de niños con éxito escolar en escuelas de semi-internado del área del Policlínico Universitario del municipio de Playa en La Habana. Entonces se aplicaron técnicas de entrevista familiar, pruebas de percepción de funcionamiento familiar y el inventario de características familiares de riesgo. Esas fueron las herramientas para el análisis. En la muestra estudiada, prevaleció la funcionalidad familiar a expensas de la cohesión, es decir, cuando la familia, hay un problema familiar y todos, independientes de su característica y algunos problemas que existan, digamos, en la familia, todos son uno al momento de resolver un problema. ¿Ya? Por ejemplo, enfermedad de uno de sus miembros, por ejemplo, problema económico, una gestante adolescente embarazada, una crisis porque el adolescente inició consumo de marihuana, no sé. ¿Ya? Cuando hay una situación que altera a la familia actúa cohesionándose, uniéndose. Que tengan la posibilidad de tener comunicaciones positivas, es decir, partir desde los recursos de las personas y no desde las descalificaciones,
La comunicación positiva también es asertiva, o sea, yo digo lo que pienso, pero lo digo, ¿no es cierto?, de modo respetuoso, y espero también recibir la reciprocidad en términos de escuchar al otro, la escucha activa, ¿ya? Y también recibir si es que hay divergencias. La armonía, para la armonía es muy buena el humor, digamos, para la armonía es muy bueno buscar los espacios para que se viva de una manera grata, ¿ya? Y las disposiciones anímicas para eso. Y cómo las personas expresan sus afectos, ¿ya? Por el otro. La criticidad, es decir, qué crisis han vivido en la familia. En esta familia la criticidad fue baja, es decir, tenían la capacidad de adaptabilidad, ¿no es cierto? La homeostasis, ¿se acuerdan? Familiar. Predominó la situación de ajuste familiar frente a exigencias de la vida cotidiana y los afrontamientos fueron orientados a la priorización de las exigencias escolares. Entonces, cuando había que decidir algo, no, tiene que ir al colegio. No, hay que dejarlo que estudie, hay que dejarle un espacio, digamos, de tranquilidad para que pueda estudiar. ¿Te puedo ayudar en algo? Buscamos alguna solución, ¿ya? Entonces, la priorización de la exigencia escolar y a la estimulación de la autonomía en la actividad intelectual. Erróneamente, mamás o papás a veces asumen hacer tareas de los hijos, ¿ya? Pero eso no ayuda a la autonomía en la actividad intelectual. Esos fueron los hallazgos, ¿ya? Pero, ¿qué pasa con nuestras familias actuales? Hay un choque, podríamos decir, en la tradición y la modernidad, ¿ya? Calculando las edades de sus padres, no sé, de entre 40 a 50 años quizás, así en forma, yo estimo que puede ser en esos grupos de edad. Entonces, claro, hace 40 o 50 años las conductas sociales eran bastante distintas de lo que son hoy día. Ustedes saben, la globalización de la información y todos los medios digitales existentes han producido una aceleración de los cambios tecnológicos, pero también cambios de las conductas sociales, cambios de los... y al cambiar las conductas sociales también producen un giro de los, entre comillas, de los valores, o de que se considera aceptado o no. Hay una mayor flexibilización, las culturas se han mezclado, hay migraciones en todo el planeta, y eso también trae una aceptación de distintas formas, desde lo que uno come, ¿no es cierto?, hasta cómo se conceptualiza una relación entre pares. No solo heterosexual, hoy día hablamos de diversidad, hablamos de inclusión y hablamos de equidad, entonces aparece o se visualiza con mayor crítica social las desigualdades. Entonces, para él o la adolescente se encuentra con este dilema, digamos, entre lo que dice la tradición familiar y lo que mandata o los valores de nuestras sociedades actuales, sociedad moderna actual. Entonces se producen, claro, hay oportunidades, ¿no es cierto? Como nunca en estas épocas los estudiantes, aunque vengan o provengan de estratos bajos, pueden llegar a tener una formación universitaria, y muchos estudiantes han podido ser los primeros estudiantes universitarios de su familia. Y eso abre oportunidades, por supuesto que sí, pero también los pone en un desafío grande. Lograré terminar, tendré las posibilidades económicas, ¿no es cierto? Me la voy a poder si mi situación familiar es tan desastrosa, por ejemplo.
cuáles son las amenazas, hoy la deuda que voy a tener, ¿no es cierto? Justo me quedé embarazada en la mitad de mi estudio, cómo voy a salir adelante. Y en el caso de los chicos, a veces muchos dejan de estudiar por volver a la casa a apoyar la familia, y en el caso de las niñas, muchas trabajan, ¿no es cierto? Ustedes, muchos trabajan y estudian a la vez. Entonces, es un mundo bastante complejo. Están construyendo los adolescentes su identidad, están definiendo cuáles son mis derechos, ¿no es cierto? Y definiendo qué quiero ser en la vida. Quiero ser lo que se espera que sea de acuerdo a lo que dice la familia, quiero ser lo que se espera que sea de acuerdo a esta sociedad, quiero otra sociedad. Ya hay cuestionamientos, y justo ahora, digamos, estamos en un tiempo en que, si uno revisa todo lo que nos llega de las redes sociales, es justamente eso, se está moviendo toda la sociedad preguntándose realmente esto es lo que queremos, etc. Entonces, ¿qué le pide al adolescente el mundo de hoy día? Es desarrollar estrategias. Tienes que ser competente y competitivo muchas veces, o tienes que mejor tener conocimientos y desarrollar actitudes y valores, ¿bien?, para que pueda ser reconocido y poder desempeñarse en distintos contextos. Como decía, a veces que pueden ser contradictorios, ¿cierto? Hay mandatos, hay expectativas, permisiones, esto se me permite, pero a la vez esto se me restringe o se me prohíbe. Y por supuesto, es posible que esto se viva desde la discusión, el diálogo y la reflexión, pero en algunas personas puede ser una crisis que lo conflictúe más o que afecte su estabilidad emocional, incluso, ¿no es cierto?, que lo pueden llevar a estados psicológicos de angustia, ansiedad, depresión. Y en pocas imágenes, más bien, dice una chica, siento que tengo sueños y quiero cumplirlos. Quiero estudiar 2 carreras, y así sigue, todos sus deseos. Pero a veces, ¿no es cierto?, un test positivo le cambia todo el proyecto sobre el futuro, sobre lo que quiere hacer, y aparecen una serie de cuestionamientos, y por ejemplo en nuestro país, restricciones, prohibiciones, ¿ya?, que opinan las familias, todos opinan, y a veces falta la acogida emocional a la adolescente en el caso de la imagen, ¿no? Y ahí nos vamos yendo hacia el ámbito de la sexualidad. No quedó bien montada esta foto, pero dice, en realidad no lo hablaba con nadie sobre la sexualidad. Me iba al internet, me cerraba por el motivo de que para mí hablar de sexualidad sigue siendo, siento que ha sido un tabú, perdón, que no lo puedo hablar con cualquier persona. Mis amistades eran de mi edad, para mí ellos no están capacitados para decirme algo. Con mi mamá era un tema que me iba a preguntar, ¿estás teniendo relaciones? Es decir, como la sanción, ¿no? Y la pregunta es, para ti, ¿qué te habría gustado que te explicaran cuando eras pequeña? Si quieren me dicen, después lo conversamos, como sea. Cuando hablamos entonces del inicio de la actividad sexual, en todos los países de nuestra región, se refiere a Latinoamérica, ha habido un adelanto de la edad. Y en Chile, en una encuesta del INJUB del 2015, la edad promedio de iniciación fue alrededor de los 16,6 años de edad, promedio. En general, en los niños un poquito más precoz, pero cada vez esas edades se van acercando. En los niños era 15,5 años de edad, mientras que hace 20 años atrás era de 17 años. Es decir, hay un adelanto en la fecha de iniciación sexual. Cuando
se produce en la primera actividad sexual, el mayor riesgo es la gestación no deseada. En general es así, no es deseada, no es planificada. En general es con una relación débil de pareja. Por lo tanto, hay una actitud de rechazo, ocultamiento, de no decir qué voy a hacer, se cae el mundo. ¿Okay? Y por lo tanto, todo ese proceso hace que cuando llega el control prenatal sea muy tardíamente. Y no alcance a ser suficiente porque están ocurriendo muchas cosas en su vida, está cambiando todo, no siempre los apoyos familiares están. Pero esto no es solo en Chile, esto es una problemática a nivel internacional. De los datos de la OMS nos dice que alrededor de 16 millones de niñas entre 15 y 19 años dan a luz un hijo y 1 millón de niñas menores de 15 años se convierten en madres en el mundo. Como la gestación adolescente es un problema de salud para nuestro país, figura dentro de las prioridades de abordaje y metas de inicio precoz del control prenatal. ¿Ya? En relación a las infecciones de transmisión sexual, según el sondeo realizado por el INJU, de nuevo, pero el año pasado, se hizo un sondeo con algunas preguntas puntuales. ¿Ya? La principal plataforma de información de los jóvenes y las jóvenes viene del mundo digital. El 83% se informa desde las redes sociales, mientras que el 71% lo hace en páginas de internet. O sea, esa es la respuesta también y es un dato muy importante a la hora de hacer educación en salud. A esto le siguen profesionales de la salud en cuanto a las formas de cómo llegan la información sobre sexualidad, sobre ITS en este caso. Amigos, el 39%, y familiares, el 37%. Y otro dato importante es que más de la mitad de los jóvenes encuestados está de acuerdo en que se sentiría más cómodo haciendo preguntas de VIH de forma anónima. O sea, ahí uno se da cuenta de las convenciones sociales, lo que hablamos antes, cómo todavía impactan en los jóvenes. ¿Ya? La sanción social sobre infecciones de transmisión sexual, impacta a la hora de pedir ayuda. Otro resultado del sondeo es que los y las jóvenes no tienen problemas o prejuicios frente al test de VIH ni frente al uso de preservativos. Los piden cada vez más, y eso es muy bueno, y están deseosos de acceder a esta oferta pública. De hecho, INJUV entrega preservativos. No sé si estarán entregando preservativos femeninos, pero masculinos, sí, ningún problema. Entonces, esta actitud que se ha visto en el último sondeo, el año pasado nomás, nos dice, ocupan las redes sociales, tenemos posibilidad entonces de poder llegar con ellos con medidas preventivas a través de esas vías. En cuanto a las conductas de protección, estamos con problemas. Solo 6 de cada 10 encuestados están de acuerdo con la afirmación que dice, en mi entorno cercano se habla de los riesgos respecto a las infecciones de transmisión sexual. Es decir, casi no se habla muy poco de riesgo desde sus grupos de pares. Más de la mitad está de acuerdo con que mis amigos se protegen de infecciones de transmisión sexual. Solo un 37% está de acuerdo con que la mayoría de mis amigos cercanos se ha realizado, el test del VIH. El 20% de los jóvenes accedería a mantener relaciones sexuales sin protección, en el caso de no contar con preservativos. Es impactante este dato por cuanto no está entonces instalada la conducta de protección. Y yo que he trabajado en el centro del UNACES, la unidad de control de salud sexual en Valparaíso,
la cantidad de ITS, gonorrea, VIH, sífilis, condilomas acuminados, etc., está pero increciendo completamente. Es impresionante. Y la población joven que llega a consultar, desde los liceos hasta también. Es decir, yo creo que podrían consultar más si esos espacios tuvieran más todavía difusión. En relación a la identidad de género, como dijimos antes, la pubertad y adolescencias porque las experiencias de adolescencia son distintas de acuerdo a las personas, ¿ya? A su condición también de identidad de género. Es verdaderamente muy distintas entre unas y otras. Se construyen y reproducen ciertos ideales e identidades de género diferenciales para varones y mujeres, repercutiendo en la forma de relacionarse entre ambos grupos, representada como una oposición jerárquica de los hombres contra las mujeres. Eso es un hecho, ya identificado así, estudiado así. Estas interpretaciones realizadas en torno al cuerpo e imaginarios atribuidos a cada sexo son responsabilidad de todo el conjunto familiar y social y no deben ser naturalizadas gracias a diferentes tabúes en su transmisión consciente, y esto es importante, inconsciente. Todos y todas que vivimos en una sociedad, que venimos de una familia que tiene ciertas convenciones sociales, si uno las explora, por más que uno siente que es abierto a la no discriminación de género, vamos a encontrar que hay resabios, que hay conductas, que hay actitudes, que hay palabras, ¿ya? Que a veces de modo inconsciente las tenemos incorporadas y que establecen esta oposición jerárquica de los hombres contra las mujeres. Y una de las formas más duras en que esto se verifica son las experiencias sexuales de abuso. ¿Ya? Esta parte de la presentación quiero señalar que si hay estudiantes que no se sienten bien con este tema, no hay problema, ya pueden dejarlo. Es importante tocarlo porque tiene que ver con nuestra profesión y tenemos que enfrentarlo, ya, porque es durísimo y no sale habitualmente ni en los diarios ni en la televisión o muy puntualmente, ya cuando alguien murió. Pero esto está ocurriendo desde que el mundo es mundo y sobre todo desde la vieja Europa y ha llegado, ¿no es cierto?, desde que el país es república y a toda Latinoamérica. Y bueno, en el siglo XIX, Auguste Ambroise Tardieu, no sé si se dice así, médico francés, escribió el primer libro sobre el maltrato y la violencia sexual contra los menores. Descubrió muchas cosas, que los crímenes sexuales contra los niños eran alarmantes, que el denominado atentado contra las costumbres era un eufemismo para referirse a la violación, que todas esas heridas en el cuello de los cadáveres de menores eran producto de la estrangulación con fines sexuales. Tal es así que se denominó, no sé si actualmente es así, como signos de Tardieu, esas marcas en el cuello. Estas violaciones ocurrían a menudo en las familias burguesas. Las niñas eran violadas por sus padres o por sus hermanos mayores o por todos a la vez, pero quedaba oculto. Estamos hablando de miles de casos. Oh, parece que se me traspapeló una diapa. Entonces esto mostramos con esto el poder del patriarcado, de esta visión del poder de unos sobre otros. Es lento el cambio de los tabúes parentales culturales, porque requiere poner en evidencia el enorme poder que los padres ejercen en sus entornos familiares. Es algo tan difícil de aceptar como la existencia de un vínculo erótico entre parientes sanguíneos muy próximos. Socialmente cuesta aceptarlo, por eso es mejor ocultarlo, ¿ya? Hay muchos secretos familiares
Yo creo que no hay familia en el país o en nuestro país en que no haya ocurrido una situación así. Como se dice igual en nuestro país que tiene tan alta tasa de alcoholismo, no hay familia en alguno de sus pisos generacionales, no decimos nuestra familia o nuestra generación, sino puede haber sido antes o antes o antes, ¿ya? Los abuelos, los bisabuelos, los tatarabuelos, en alguno de esos pisos generacionales ha habido alguien con problemas de alcoholismo, porque es propio por tasa, por indicadores propios de nuestras costumbres como país. Pero también está esto como un gran secreto familiar. ¿Ya? Entonces, eso es desconcertante, ¿no? Para una sociedad que pretende estar satisfecha de sí misma. Si es hoy un momento en que nosotros hacemos autocrítica, estos aspectos están todavía bastante ocultos. En Chile las agresiones sexuales contra menores son un problema grave. El 77% de las denuncias por violencia sexual que se presentan a la justicia afectan a niños, niñas o adolescentes. El 84,7% de las víctimas de abuso sexual infantil son niñas y adolescentes. Es decir, si diferenciamos por género, es la mujer, ¿no es cierto?, en donde se entroniza el abuso. Este es un dato de Fiscalía en Chile. El 62% de los abusos sexuales a niños, niñas y adolescentes ocurren en los hogares. Se refiere a las familias. Este es un dato de Sename. No vamos a hablar del propio Sename, pero Sename hizo un estudio y aparece este resultado. Yo creo que esto ya se ha conversado mucho de que, ¿no es cierto?, los abusos sexuales son preferentemente en las casas. En cuanto, esta es una infografía de la tercera, que señala, los últimos datos son al 2017, en los últimos 4 años se han registrado 68.444 víctimas de delitos sexuales menores de 18 años, o sea, adolescentes. ¿Ya? En donde las víctimas ingresadas en un 77% corresponden a niños, niñas y adolescentes. Esto es terriblemente doloroso. Y en el año 2017 aparece este dato, ¿no es cierto? 18.690 delitos sexuales sobre niños, niñas y adolescentes. Tenemos que decir también que todos estos datos es de acuerdo a las notificaciones. Entonces, como ocurre en muchas otras situaciones de salud, no sabemos cuánto es lo que no se ha notificado. El camino, la educación sexual. Lo dijo antes el profesor David, si queremos prevenir la violencia sexual hacia nuestros niños, especialmente niñas y adolescentes, es necesaria una educación sexual y afectiva, no sexista, obligatoria y de calidad. Esto es el discurso, ¿no es cierto?, el mensaje del movimiento feminista del 2018. Y yo creo que eso no tenemos que olvidarlo, sobre todo en nuestra profesión. Es indispensable empezar a cuestionar y desmonopolizar el saber poder adulto. Esto es muy importante, porque nosotros vivimos en una sociedad adultocéntrica. Entonces lo que diga, lo que sienta un niño, un adolescente, como que se minimiza, ¿no? No se considera. Entonces, porque el poder está en lo que tienen que decir los adultos. Y tenemos que ir cambiando eso. Y hay que, y lo hacemos desde la reflexión. Conversando yo con ustedes ya tienen sus visiones, ¿no es cierto? Y pueden ir empoderándose y generando también acciones. Pero esto es un proceso social de cambio. Bien. Instalar la idea de que ellos y ellas son los dueños de sus cuerpos y que los adultos debemos velar por el respeto y cuidado de su territorio corporal. ¿Qué dice una profesora o un profesor
actualmente acá en Chile, tenemos temor a impartirles clases de educación sexual por el bajo nivel de los padres de familia y el tabú que existe de la sexualidad, creyendo que educando a los jóvenes se les invita a tener sexo, cuando es lo contrario. En la experiencia pasará un buen tiempo hasta que el magisterio, ¿no es cierto?, el Ministerio de Educación, genere procesos establecidos. Es una política pública la educación sexual. Es política pública y estratégica. Entonces, por eso, como está vinculado con los valores y las convenciones sociales, muchos ingresan en la opinión, porque esto pasa, ¿no es cierto?, por la visión partidista, ¿no es cierto?, cuáles son las doctrinas que regulan a cada partido político, que finalmente son los que legislan a través de su representante. Entonces, en este camino, nuestro rol es fundamental. Hoy es la matrona, son las universidades, ¿no es cierto?, los que estamos trabajando parcialmente, porque no, para ejercer unos efectos concretos tendría que ser con continuidad, con adolescentes, con intervenciones en colegios, con actividades educativas, con actividades de promoción de la salud sexual, y los medios a través de las redes sociales. Entonces, pero el rol de la matrona, el matrón, está en el espacio cara a cara en un CESFAM, está en una intervención comunitaria, ¿no es cierto? Y desde la educación está en la formación de profesionales que tengan una visión que cuestionen, ¿cierto?, todo aquello que vaya en contra del respeto de los derechos humanos en salud sexual y reproductiva, y sobre todo en las y los adolescentes. Bueno, ahí venía el gracias, termina la presentación y dejo abierto para las preguntas.